Hola, ¿qué tal? Saludándolos nuevamente. En esta ocasión vamos a platicar con relación a la semana número 4. Vale la pena decirles que en esta semana se junta la unidad 4 y la unidad 5, por lo que hay que entender tanto el desarrollo como el cambio organizacional, que son las dos unidades en donde estamos llegando prácticamente casi al final del curso. Como es costumbre, permítanme unos segunditos en lo que les hago la presentación de apoyo para esta semana. Un segundo. Ok, nuestra agenda está dada de la siguiente forma. Primero vamos a platicar de la guía de aprendizaje. Después vamos a hablar de la rúbrica del cuestionario que tienen que elaborar en esta semana y una introducción al tema que recuerden que es en adición al material que tienen en la plataforma para que con base en esta información sumada más el material y las investigaciones que cada uno de ustedes quiera realizar, pueda realizar de la mejor manera posible su cuestionario. Como les comentaba, está enfocado a desarrollo organizacional como primera parte y en una segunda instancia al cambio organizacional. Eh, Viendo nuestra guía de aprendizaje, el desarrollo organizacional y el cambio organizacional. Los objetivos que se buscan es aprender las generalidades de cada concepto que se presenta, comprender los modelos de desarrollo organizacional, entender la naturaleza del cambio organizacional, responder a los cambios en la organización, conocer las fases y ciclos de cambio. Eh, Se va a solicitar como actividad elaborar un cuestionario de los principales temas abordados. Eh, Acuérdense que por un lado hay que elaborar el cuestionario. Ese cuestionario muchas veces me preguntan que cuántas preguntas, que cuántas páginas. Mire, no se trata ni de cantidad, ni tampoco se trata de, pues, que sea muy simple. El cuestionario tiene que estar hecho en base a los materiales que ustedes tienen. Si los materiales abarcan 70 páginas, bueno, y si durante esas 70 páginas, en cada página hay un concepto, pues entonces hay que hacer cuando menos 70 preguntas. Si es 30 páginas, pues 30 preguntas, vamos, pero si dentro de la primera hoja o en alguna hoja hay tres cosas que se pueden preguntar, pues entonces esto nos eleva el número de preguntas. Entonces, por favor, sean objetivos en lo que ustedes quieran hacer, no sean muy simples. Hay trabajos que me presentan muy completos y hay otros trabajos que me presentan muy concretitos. Entonces, necesito que abarquen todos estos materiales. ¿Sale? Eh, Como siempre, cuidando la ortografía y siguiendo la rúbrica que se proporciona, ¿sí? O sea, si ustedes, vuelvo a reiterarles, antes de subir su trabajo, revisan su rúbrica y se califican, se autocalifican, es muy probable que no tengamos problemas. Bueno, los temas son desde el punto de vista de desarrollo organizacional, es definición y análisis
historia y objetivos del desarrollo organizacional, enfoques del desarrollo organizacional, aplicaciones del desarrollo organizacional y procesos del desarrollo organizacional. Posteriormente, modelos de desarrollo organizacional, condiciones para el éxito del desarrollo organizacional, diagnóstico y ejecución y evaluación del desarrollo organizacional. Y para la unidad número 5 es el cambio organizacional, la naturaleza de los cambios en las organizaciones, las fases y ciclos de cambio y la resistencia al cambio. Como ustedes saben, la actividad tiene un valor del 15% y la fecha máxima de entrega es el domingo a las 23:59 horas. Aquí les puse algunos ejemplos de la estructura de un cuestionario. Puede ser de esta manera. Sí, obviamente lo que está aquí escrito, pues nada que ver con lo que estamos estudiando, es simplemente un ejemplo. ¿Sí? Pueden poner la pregunta y la respuesta. ¿Sí? Yo les sugiero que pongan la pregunta en color negro y la respuesta en color rojo. ¿Sí? Y de esta manera ustedes pues estudian y comprenden el material que se proporcionó. Este es otro ejemplo de cuestionario, ¿sí? Pueden hacerlo así, o sea, ponen una pregunta y luego ponen números, para números o conceptos, y como se fijan, la respuesta está en color rojo, ¿sí? Bien, esta es la rúbrica del cuestionario. Se califican 5 puntos: presentación del trabajo, desarrollo, cumplimiento del cuestionario, conclusión y fuentes de información. La primera parte de la rúbrica, o sea, nos lleva a pues, obtener la mayor calificación, por lo que yo les pido que ustedes se centren en esta parte de aquí, ¿sí? Aquí lo tienen, pero también es un material de plataforma, tienen la rúbrica como tal para que la vean con mayor detenimiento y entonces ustedes cumplan los puntos que aquí se citan. Eh, Aquí hay algunas notas que quise subrayar y hasta poner en rojo algunas, ¿no? Pero vamos a leerlas. El material es vasto, por lo que su cuestionario tiene que considerar el texto base. Debe de tener varias páginas, eso es lo que dije hace ratito. O sea, no van a entregar un cuestionario con 10 preguntas cuando solamente abarca, pues a lo mejor la 10ª parte de todo lo que es el material. Ya les comenté, si el material son 70 hojas, pues mínimo tendría que haber 70 preguntas, ¿sí? Eh, sí y solo sí que en una hoja pues no fuera por rollo y no se dijera nada, pues entonces nada. Como también puede ser que en alguna hoja existan 2 o 3 cuestiones que sí se deben de comentar. Entonces, esa sería la forma bajo la cual poder hacer el cuestionario. Su cuestionario debe tener su respuesta, la cual debe de estar en rojo. Pueden utilizar pregunta y respuesta de manera de complementación, opción múltiple, relación de columnas, falso y verdadero, etcétera. El criterio es de ustedes. Lo único que les pido es de que abarque todo lo que debe ser y que venga pregunta y respuesta y la respuesta en rojo. Y como dice en rojito aquí abajo, y muy importante, al final sus conclusiones y respuesta a la pregunta hecha en la presente semana. O sea, no se me vayan a confundir que como hicieron un cuestionario, pues ahí están muchas preguntas y ya como que no le hacen caso a la pregunta detonadora. Acuérdense que es la actividad, que es el cuestionario, su conclusión y su respuesta. ¿Sale? Bueno. Vamos ahora a concentrarnos un poquitito en, en el tema central de lo que es esta semana y pues vamos a comprender un poco más del desarrollo organizacional. El objetivo del desarrollo organizacional es sobre el cambio y es dirigido hacia el mejoramiento de la efectividad empresarial.
La aceptación de los empleados de la compañía es considerado como el factor básico que distingue a esta escuela. El desarrollo organizacional puede ser visto como un sistema de tres elementos relacionados: valores, procesos y tecnología, los cuales son tomados como aspectos básicos para administrar la empresa. El ser humano debe pasar de una concepción mecanista a una humanista. Los que han estudiado administración no me dejarán mentir en cuanto a que cuando inicia la administración, este, eh, principalmente los estudiosos en el tema veían al hombre como una máquina, ¿sí? Pero un poquito más adelante existieron diferentes escuelas en donde ya se fueron dando cuenta que el ser humano, pues tenemos sentimientos, tenemos pensamiento, y bueno, pues no debemos de ser tratados como máquinas. El administrador y el líder tiene que encontrar la fórmula exacta a través de la cual el poder generar confianza, el poder generar empatía, el poderse sentir apoyado y motivado para que el ser humano demos lo mejor de nosotros dentro de una organización. Esta nueva idea del individuo se caracteriza por proveer oportunidades a las personas para funcionar como seres humanos más que como recursos, dotar de oportunidades a los diferentes elementos organizacionales para desarrollar sus capacidades potenciales, crear ambientes que inciten a la generación de mejores trabajos, proveer dispositivos para favorecer la participación, facilitar al individuo de mecanismo que le permita satisfacer tanto las necesidades propias como las de la compañía. Se puede concluir que la Escuela de Desarrollo Organizacional busca administrar a la empresa en función de un conjunto de valores que supuestamente satisfacen las necesidades de los trabajadores que laboran en la institución, o en hacer que estos individuos compartan hasta cierto punto un sistema similar de valores. La Escuela de Desarrollo Organizacional, para poder ser implementada dentro de las empresas, requiere de la utilización de tres procesos esenciales: la recopilación de información, el diagnóstico organizacional y la estrategia de intervención. Obviamente que para poder saber cómo se encuentra la empresa desde este punto de vista, pues tengo que tener información, debo de diagnosticarle para poder encontrar una estrategia. ¿Cuáles son las escuelas efectivas? ¿Sí? Liderazgo profesional, visión y objetivos compartidos, ambientes de aprendizaje, la enseñanza y el aprendizaje como centro de actividad, enseñanza con propósito, reforzamiento positivo, seguimiento de avances, derechos y responsabilidades de los alumnos o individuos, colaboración hogar, escuela, hogar, empresa, una organización para el aprendizaje y expectativas elevadas, ¿sí? O sea, el que está detrás de todo esto, pues tiene que tener alcance en todos estos puntos de tal suerte que logre que los empleados pues, estén acordes y a gusto dentro de lo que viene siendo la empresa y que coadyuven al desarrollo de la misma. Por lo tanto, la Escuela del Desarrollo Organizacional busca incrementar la efectividad organizacional a través de un adecuado uso de las ciencias del comportamiento sobre los diferentes elementos que elaboran en la organización para alcanzar sus objetivos. Es- Esta escuela se enfoca en tres aspectos. Primero, nivel individual. Se pretende aumentar la confianza, la satisfacción y la autorrealización que el individuo debe experimentar en su trabajo dentro de la institución. Segundo, nivel de grupo. Se busca incrementar tanto el tipo de comunicación entre los miembros del grupo
como el lograr que estos hagan de la responsabilidad y de la lealtad valores necesarios dentro del equipo, ¿sí? Debe haber una administración de las relaciones y creación de la lealtad, de tal suerte que exista confianza. Eso es fundamental. Mientras exista confianza, en donde todos demos credibilidad a los hechos y a las cosas que se hacen, todos vamos a confiar unos de otros y vamos a lograr los resultados, vamos a ir paso a paso, pero vamos a llegar a la meta final. Y tres, nivel de la organización. La participación de los integrantes del grupo en la solución de problemas que se presentan en la organización son primordiales, ¿sí? O sea, siempre hay problemas, pero también hay que encontrar soluciones, ¿sí? Es muy fácil eh, caer en un problema o tener un problema. Lo complicado o lo difícil es no proponer una solución. Cuando tú tienes un problema y se lo llevas a tu jefe, pero se lo llevas con la solución que tú consideras, le ayudas a él y al final del camino confía él en ti y tú en él y llegas al resultado que como empresa se busca. Dos tipos de medio ambiente pueden ser identificados en empresas que se administran bajo esta escuela: externo y obviamente interno. El externo impone restricciones generales a la forma en que la organización desarrolla sus ocupaciones, y el interno esencialmente las áreas dentro de las que se desenvuelven los grupos de trabajo. Siempre vamos a tener estos medios, ¿sí? En donde debemos de apegarnos a lo que se nos pide de manera general, ¿sí? Y debemos también coordinarnos desde dentro hacia afuera para lograr resultados. Ahora vamos a ver los 12 considerandos por la Escuela de Desarrollo Organizacional de acuerdo a Newton Margulis y Anthony Raja. El ser humano está considerado como el recurso más importante que la organización tiene para poder alcanzar sus objetivos. Eso todavía, ¿sí? Todavía los seres humanos somos el activo más importante y por lo mismo somos el activo al cual se nos debe de poner mayor atención, porque les vuelvo a subrayar, administrar es hacer las cosas bien a través de la gente, a través de los demás. Si yo, como administrador, tengo este equipo de trabajo y conozco las habilidades, cualidades, aptitudes de cada uno de estos, pues obviamente debo de alcanzar resultados, siempre y cuando los sepa liderar, los sepa motivar, los sepa coordinar, los entienda, los escuche, los ayude, me involucre, pues obviamente los resultados deben de ser buenos. Dentro de esta escuela se puede distinguir dos tipos de personalidades: el cliente y el agente de cambio. El cliente, esta persona generalmente es representada por el individuo en quien recae el problema que la institución tiene. Y la agente de cambio es el ser humano que desempeña este papel. Debe de buscar constantemente estrategias para modificar las actitudes de las personas que laboran en la empresa, con el objeto de lograr la eficiencia para alcanzar los objetivos organizacionales. Siempre estamos dentro de una organización, muchas personas trabajando, y dentro de esas personas a veces somos clientes, a veces somos proveedores y a veces nosotros mismos somos el agente de cambio. A veces el cambio está en nosotros mismos para poder lograr algo. Tenemos que a veces luchar contra nosotros mismos para alcanzar ese beneficio. El 2, el medio ambiente. Está tomado como el factor que tiene la capacidad de dinamizar a la compañía. Sí, hoy en día, pues ustedes saben que esta parte juega un papel muy importante y en función al involucramiento de la empresa y los empleados en esto, pues es que la empresa y nosotros como empleados también estaremos jugando para el mismo rumbo. La motivación. El hombre considerado como un
ente social, observa en el grupo el elemento que lo motiva y que le puede facilitar su participación dentro de la empresa. El ser humano sabe que para poder lograr cualquier objetivo dentro de la organización debe de integrarse en equipo, ¿sí? Eh, el dibujo nos dice círculo virtuoso en liderazgo en las empresas, empresario motivador, mejores empleados, mejores productos, servicios, clientes satisfechos, mejores empresas. Y aquí se habla de saber trabajar en equipo. Esto es complicado porque muchas ocasiones existen envidias, existen competencias, existen muchas cosas y hace que las cosas no se den, pero cuando la gente sabe lo que le toca hacer y todos aprovechamos las habilidades de cada quien, créanme que se logra y se llega al resultado. El liderazgo, que esto fue inclusive tema de la semana pasada, puede ser analizado a través de dos posiciones, la del cliente y la del agente de cambio. El cliente, a nivel de la estructura formal, el liderazgo recae en los empleados que ostentan posiciones jerárquicas altas dentro de la empresa. En la aplicación de cualquier estrategia de intervención, generalmente se requiere el apoyo de personas con poder formal dentro de la organización. Es decir, el líder formal debe apoyar la estrategia de intervención para aumentar las probabilidades de éxito de esta. El agente de cambio es este individuo funge como líder en el periodo de implementación de la estrategia de cambio. El tipo de liderazgo que este elemento utiliza está basado tanto en habilidades de convencimiento como en destrezas prácticas para implementar el programa. Este guía debe tener la suficiente capacidad para dejar el proyecto en manos de los líderes formales de la organización en el momento preciso, evitando así una dependencia continua de la institución en el agente de cambio. ¿Sí? Eh, Como dice aquí abajo, un buen líder no empuja, no jala. Sí, un buen líder enseña, orienta, capacita y apoya. 5. El cambio. Es el elemento que principalmente caracteriza a la escuela de desarrollo organizacional. El cambio entonces es parte del proceso diario de los diferentes elementos que integran la organización. El cambio se puede analizar a través de tres diferentes elementos. Aquí hay un errorcito, se repite un poco, pero los elementos son los siguientes. A nivel de la organización debe considerar que el cambio es un proceso que le permite satisfacer de una mejor manera las necesidades o el medio ambiente. A nivel de grupos, el grupo debe ser considerado como la unidad básica en quien descansa la operatividad de la organización. Y a nivel del individuo, el tipo de cambio que es requerido en el individuo dentro de la escuela de desarrollo organizacional es a nivel de actitudes mismas que a su vez inciden en el sistema de valores. ¿Sí? Como ustedes se pueden dar cuenta, el cambio se da en la organización, en los grupos de trabajo y de manera individual. Si logramos que se dé en estos tres niveles, las cosas pueden funcionar. El conflicto, que es otra cosa de la que se vive pues constantemente, ¿no? El conflicto bajo los supuestos de la Escuela de Desarrollo Organizacional se puede analizar a través de dos contextos. A nivel interno, se requiere que exista un adecuado control sobre el conflicto para permitir la aplicación de la estrategia de intervención que origine el cambio en la organización. A nivel externo, el conflicto es generado continuamente debido a la dinámica del mismo medio ambiente y a la necesidad que la misma organización tiene que satisfacer los requerimientos del medio ambiente para poder sobrevivir y crecer. La comunicación.
La comunicación en la Escuela de Desarrollo Organizacional se da en los sentidos vertical, ascendente y descendente, horizontal y diagonal. A nivel vertical descendente, el superior se comunica con los subordinados mediante órdenes o para solicitarle su cooperación en cuanto a la solución de problemas que al superior se le presentan. A nivel vertical ascendente, el subordinado se comunica con el superior para sugerirle principalmente nuevas formas que permitan una mejor solución a los problemas que la organización o el mismo individuo se le presenta. Esto también es importante. Yo, independientemente del tema en cuestión, les puedo decir que mientras exista en todos los niveles, en tu casa, en la empresa, en la iglesia, en la escuela, en donde quieras, comunicación, las cosas caminan. Cuando no hay comunicación o se rompe, las cosas se detienen, empeoran o terminan, ¿sí? Por ello, el líder debe de aceptar este tipo de comunicación desde el punto de vista ascendente, desde cuando el subordinado te sugiere y el líder debe de saberlo escuchar para ver si lo que él sugiere pues, conviene para los fines que se están buscando. A nivel horizontal, la comunicación entre individuos tiene como finalidad el mejorar las relaciones entre los miembros del grupo, así como el permitir que los individuos se conozcan mejor entre ellos mismos. A nivel diagonal, la comunicación tiene como objetivo establecer mejores relaciones entre los diferentes departamentos, grupos o individuos que laboran en diferentes niveles jerárquicos dentro de la organización. Comunicación horizontal, comunicación diagonal. También tenemos que ver el poder. El poder es un elemento necesario para implementar cualquier estrategia de cambio dentro de la organización. En el momento de la toma de decisiones sobre la implementación de cambio, se requiere que la persona que tome la decisión posea un alto cargo jerárquico dentro de la organización, cargo que a su vez se correlaciona con el poder legal o el poder legítimo. Posteriormente, la toma de decisiones. La toma de decisiones en la Escuela de Desarrollo Organizacional se realiza en diferentes niveles. A nivel cliente, el cliente es quien decide si es conveniente o no el implementar ciertas intervenciones dentro de la organización para producir cambios en la forma como son desarrolladas las funciones por sus elementos. A nivel de agente de cambio, en este nivel el agente de cambio define la técnica de intervención que a su juicio resulte más adecuada para solucionar la problemática que enfrenta la organización. A nivel de grupo, el grupo dentro de la Escuela de Desarrollo Organizacional está considerado como la unidad básica sobre la que se debe apoyar cualquier programa de intervención para generar un cambio dentro de la organización. La participación juega un papel fundamental ya que ante cualquier tipo de intervención se requiere la cooperación de los diferentes elementos de la institución. El individuo participa a través de los grupos. La organización es observada a través de la forma en que los individuos, los equipos y los departamentos se comportan ante el cambio producido en la institución resultante de su interrelación con el medio ambiente. La eficiencia se mide a través de la manera como las personas, los grupos y los departamentos se adaptan a las condiciones cambiantes del medio ambiente. Eficiencia, capacidad de reducir al mínimo los recursos usados para alcanzar los objetivos de la organización, hacer las cosas bien. Dentro de esto, pues hay grupos de personas, hay organizaciones y aquí es donde se debe de hacer ese famoso cambio organizacional. El cambio organizacional es un conjunto de estrategias organizacionales planteadas ante la necesidad de un cambio y basadas en la visión de la compañía. Como ustedes se fijan, estamos partiendo del desarrollo organizacional para estar entrando al cambio organizacional.
Para comenzar a pensar en un cambio organizacional, primero se deben de responder a tres interrogantes principales, y estas son: ¿por qué cambiar? ¿Para qué cambiar? ¿Y cuál es la dirección del cambio? De esta manera se podrá tener un panorama mucho más claro acerca de las necesidades de la empresa y de los motivos por los cuales se busca llevar a cabo el cambio organizacional. ¿Cuál es la importancia del cambio organizacional? Se trata de un procedimiento fundamental si lo que se busca es salir de una situación delicada para la organización o mejorar el funcionamiento de la misma. Del contrario, la empresa puede llegar a estancarse y empeorar aún más su grado de productividad. ¿Qué aspectos se ven involucrados en este proceso de cambio? Prácticamente todo lo que compone la organización, pero en mayor medida el capital humano. Esto se debe a que, por lo general, los elementos más importantes de una empresa son los recursos humanos que posee la misma. De este modo, la gestión de cambio organizacional se debe de centrar principalmente en este punto, el cual conlleva cambiar significativamente la conducta de las personas, situación que a veces es un tanto compleja. Con esto se hace referencia a las formas de trabajar, la distribución de las tareas, tiempos, entre otras cuestiones. Justamente, una de las principales características del cambio organizacional es su capacidad para mejorar la productividad de una empresa, sin importar las transformaciones que se deban llevar a cabo para lograr dicho objetivo. Además, tiene como objetivo realizar cambios que fomenten dos cuestiones: el crecimiento y la posibilidad de mantenerse actualizados ante la aparición de nuevas innovaciones. Tipos de cambio organizacional. Se debe tener en cuenta que no existe solamente un tipo de cambio organizacional, sino que hay dos. Estos pueden ser de carácter evolutivo o radical. ¿Cuál es la principal diferencia entre ambos? Mientras que el cambio evolutivo se da de forma gradual y por lo general persigue una meta en particular, el cambio radical busca llevar a cabo modificaciones drásticas y repentinas que se aplican en toda la estructura de la organización. Dichos cambios, además, se dan más que nada en situaciones de fusión con otras empresas, cambios de directiva o venta de la propia compañía. La necesidad de realizar un proceso de cambio organizacional obliga a utilizar varios procedimientos de análisis, donde evidentemente no se pueden obviar, entre otros aspectos, las comparaciones entre el momento actual y el anterior, las críticas y reflexiones sobre el desarrollo y los resultados obtenidos en cada etapa del cambio, así como las experiencias similares de otras organizaciones. Uno de los resultados más sólidamente documentados de los estudios del comportamiento individual y organizacional es el hecho de que las organizaciones y sus miembros resisten en el cambio. En cierto sentido, esto es positivo, proporciona estabilidad y predecibilidad en el comportamiento. Si no hubiera algo de resistencia, el comportamiento organizacional tendría la característica de ser aleatoriamente caótico. La resistencia al cambio también puede ser una fuente de conflicto funcional. Por ejemplo, la resistencia a un plan de reorganización o a un cambio en una línea de productos puede estimular un debate saludable sobre los méritos de la idea y dar como resultado una mejor decisión. Pero existe una desventaja definitiva en la resistencia al cambio: obstaculiza la adaptación y el progreso. La resistencia al cambio no surge necesariamente en forma estandarizada. La resistencia puede ser manifiesta, implícita, inmediata o diferida. Es más fácil para la administración tratar con la resistencia cuando es abierta e inmediata. Por ejemplo, se propone un cambio y los empleados responden rápidamente presentando quejas, retrasando el trabajo, amenazando con ir a la huelga o cosas semejantes. El mayor desafío lo representa la administración de la resistencia implícita o diferida. Los esfuerzos de la resistencia implícita son más sutiles: pérdida de lealtad para la organización, pérdida de motivación para trabajar,
mayor número de errores o equivocaciones, mayor ausentismo por enfermedades y por lo tanto más difíciles de reconocer. De manera similar, las acciones diferidas enturbian el vínculo entre la fuente de la resistencia y su reacción a la misma. Un cambio puede producir lo que parece solo una reacción mínima en el momento en que se inicia, pero luego la resistencia sale a la luz semanas, meses o hasta años después, o un solo cambio que en sí y de por sí puede tener poco impacto se convierte en la gota que derrama el vaso. La reacción al cambio puede acumularse y luego explotar en algunas respuestas que parecen totalmente fuera de proporción a la acción del cambio que se sigue. Desde luego, la resistencia simplemente se ha diferido y almacenado. Lo que surge es una respuesta a una acumulación de cambios anteriores. Conclusiones. La necesidad de cambio ha quedado implícita. Una reflexión casual sobre el cambio indica que abarca casi todos los conceptos que se manejan en la literatura sobre comportamiento organizacional. Hay que pensar en liderazgo, en la motivación, en el ambiente organizacional y en los papeles. Es importante pensar en estos y otros conceptos sin investigar acerca del cambio. 2. Si los ambientes fueran perfectamente estáticos, si las habilidades y capacidades de los empleados siempre estuvieran actualizadas e incapaces de deteriorarse y si mañana fuera exactamente igual que hoy, el cambio organizacional tendría poca o ninguna relevancia para los administradores, pero el mundo real es turbulento y exige que las organizaciones y sus miembros sufran cambios dinámicos si se han de desempeñar de manera competitiva. 3. Los administradores son los principales agentes de cambio en la mayoría de las organizaciones por las decisiones que toman y su comportamiento al modelar los papeles pueden configurar la cultura de la organización ante el cambio. Y finalmente, el progreso y el desarrollo son imposibles si uno sigue haciendo las cosas tal como siempre las has hecho. Wayne Dyer. Con esto termino de compartirles y simplemente me resta desearles una buena semana, que concluyan sus trabajos que están subiendo en este momento y que la inicien esta semana con un excelente cuestionario. Hasta la próxima. Muchas gracias y hasta luego.